Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a retomar el curso de Mora y es porque acá yo estoy con un problema en la conexión. Así es que les pido que si en un momento pidan el caos, de acuerdo, no sé cómo vamos a solucionar, pero nos está ocasionando disgustos esta situación. En todo caso, a ver, el día viernes hemos hecho con ustedes el examen. Me ha llamado bastante la atención el que participe apenas redondeando un tercio del curso, ¿no? De quienes están inscritos. Entonces, definitivamente, quienes están haciendo, ¿no? Eso, si tienen algún comentario breve antes de que arranquemos con el avance acerca del examen, sí, yo tengo otro tema más. Varios se han comunicado, me han ido dejando mensajes en el Classroom principalmente sobre problemas específicos que han tenido en la prueba el viernes, con el envío, con el formulario, con los respaldos, etcétera. Cada caso, por favor, ya en cuanto esté yo revisando, vamos a poder analizar de forma particular, ¿ya? Ni siquiera logré terminar de explicar con lo que estaba arrancando y ya perdí la comunicación. ¿Me confirman, por favor, si ahora está llegando el audio? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ahora sí. Eso es, gracias. Por favor, les pido su comprensión. Este asunto ya se ha puesto un poco molesto. Todas mis clases han tenido mucha dificultad durante este día. Bueno, les estaba diciendo acerca del examen y cualquier situación particular en cuanto al envío, etcétera. En cuanto yo saque las notas, va a haber una clase de revisión y ahí vamos a poder discutir. Ustedes me podrán explicar con más detalle qué fue lo que pasó en algún caso particular que me han enviado algunos mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, paciencia, por favor, salen las notas y hacemos una revisión eh, de cada caso particular. ¿De acuerdo? Si hubiese algo referido al examen brevemente que alguno quiera decir, les escucho. Caso contrario, empezamos nuestro avance. No, ok. Entonces, tienen en pantalla el texto donde nos hemos quedado. Y como verán, el problema de las cerchas por el método de fuerzas fue lo último que se vio. Esta parte que les estoy mostrando ahora del texto ha sido obviado simplemente porque estructuras compuestas se refiere a compuestas no en el material, sino en la tipología, ¿no? En el tipo de estructura. Acá tenemos una viga o puede ser un pórtico junto con elementos que hacen el papel de una cercha. Entonces, claro, es una estructura compuesta. Es interesante, el método de fuerza se puede utilizar para resolver este tipo de problemas también. Allá al fondo tienen una imagen, no sé si se logra notar acá,
Principalmente en puentes se ve esto, ¿no? Una viga de puente puede ser una viga isostática, una viga hiperestática. No sé si logran notar la silueta de la cercha, que llegaría a ser algo muy parecido a esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista del método, no ofrece nada nuevo. El, el problema. Generalmente se ataca primero la cercha y una vez que tienen las fuerzas en todas se puede pasar a analizar la viga o el pórtico, ¿de acuerdo? Pórticos, ¿de acuerdo? Esto excluye una generalización de flexibilidad. Entonces aquí sí tiene. Bueno, por segunda vez se perdió la comunicación en cuestión de minutos. Creo que esto no va a funcionar, jóvenes. No, no se puede trabajar de esta manera. Lamentablemente, no se puede trabajar así. No sé hasta qué parte me han logrado escuchar. Ya estaba yo en el texto, les estaba mostrando un poco de del tema de las secciones compuestas, las estructuras compuestas. ¿Se ha logrado escuchar hasta esa parte? Sí, que solamente nos estaba mostrando esa cercha en un puente. Ujú. Ah, ya, hasta esa parte. Perfecto. Bueno, a ver, voy a hacer un intento más, muchachos, de que esto funcione.
les estaba mostrando, miren, ya yo me estaba hablando solo, ya llegué a esta parte. En realidad se cortó cuando estábamos aquí, ¿no? Bueno, esta es la cercha compuesta o la estructura compuesta. ¿Ya? Entonces la forma de analizar es idéntica a la de cerchas primero. Si sobra una barra, entonces habrá que cortarse esa barra, cortar esa barra, la fuerza se elimina y por superposición calcular primero la fuerza en esa barra y a partir de ahí la fuerza en el resto de las barras de la cercha. Una vez conocidas las fuerzas en las barras, ya estas se pueden aplicar, fíjense, como si fuesen cargas actuando de forma puntual sobre la viga en este caso. Entonces el problema pasaría a ser de la cercha a la viga en ese orden. ¿De acuerdo? No ofrecen nada nuevo, simplemente el método que hemos aprendido para cerchas primero y luego el de vigas a continuación. Y con eso se resuelve todo el problema. Esta parte del texto yo la he excluido, por lo tanto no vamos a darle más importancia. ¿Sí? La explicación ya se los digo, es que no aportan nada nuevo, es lo mismo nomás, solo juntando el método de cerchas más el método para pórticos y vigas. ¿De acuerdo? Estaríamos pasando a lo que es esta formulación matricial del método de fuerzas. ¿De acuerdo? Acá hay una situación interesante. Esto sí, desde el punto de vista teórico es muy importante y ya se los he mencionado en la última clase teórica. Ocurre que uno puede plantear tantas ecuaciones de compatibilidad como incógnitas o fuerzas redundantes tenga en el sistema. Si nosotros tenemos una sola redundante, es decir, es un problema con un grado de hiperestaticidad 1, entonces tenemos una sola ecuación de compatibilidad. Si tenemos dos redundantes, entonces tenemos dos ecuaciones de compatibilidad. ¿Cómo cambia el problema al pasarse de una a dos ecuaciones o de una a dos incógnitas? En realidad el problema es que hace falta calcular. Fíjense, si tengo una sola ecuación de compatibilidad, tengo que calcular un delta y un f. No tiene sentido ponerle doble subíndice si tengo un solo f. Ya llamémosle f11, delta 1 y la única incógnita R1. Todo lo demás no existe, porque es una sola ecuación. Posteriormente, el problema podría pasar a ser de dos incógnitas. Entonces ya tendríamos dos ecuaciones de compatibilidad. ¿Cómo crece el problema matemático? Sigo teniendo delta 1 y delta 2. Y en cuanto a las Fs de flexibilidad, tendríamos ahora 4. Esto se los mostré en una clase teórica. En vez de F11, ahora tendríamos, aparte de este, F12, F21 y F22. Por el teorema de Betti o de reciprocidad, el F12 y el F21 son lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho, esta es una característica interesante. En la medida en la que vayamos creciendo en el número de incógnitas, este sistema de ecuaciones se puede formular de manera matricial, como ven acá. Y esta matriz de Fs termina siendo una matriz de índices de flexibilidad, que tiene una característica esta matriz, es simétrica. Lo cual quiere decir que el índice F12 es igual al F21. Eso se los había comentado justamente cuando hablaba del teorema de reciprocidad o de Betti. Y no solo se cumple con el 1,2 y el 2,1, se cumple con todos. El 1,3 y el 3,1 también son iguales entre sí. Y así sucesivamente. Entonces, dos características interesantes. Primero, que se puede formular de manera matricial el problema. Dos, que la matriz que recoge a los índices de flexibilidad es una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Esta llega a ser entonces la formulación matricial. Vean ustedes que esta ecuación 10,2 es la ecuación de compatibilidad, solo que expresada de forma matricial. Pensamientos que calculamos para la estructura primaria, es decir, cuando hemos eliminado todas las reacciones que sobraban. Esto es delta 1, delta 2, delta n. En tanto que los F, recuerden ustedes, son los índices de flexibilidad que se calculan
colocando una fuerza unitaria. Por ejemplo, el 1,1 llega a ser el desplazamiento en el nodo 1 debido a una carga unitaria que actúa en el nodo 1. No se olviden que estas Fs físicamente representan el desplazamiento para una carga unitaria. Entonces, si conozco toda la matriz de flexibilidades y conozco todos los deltas, es simplemente una operación matricial despejar el vector de Eres. ¿Qué son las Eres? Son las reacciones, las redundantes. En el caso de una sola redundante, R no más. Para dos, R1 y R2, y así sucesivamente hasta completar todas las redundantes. Entonces, ese es el cálculo que se hace. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no se utiliza? Fíjense, aquí aparece el teorema de Betti, del que les estaba hablando hace un rato. ¿Por qué no utilizamos esta formulación si se puede volver matricial también? Quizás tenga más sentido regresar a esta discusión cuando ya terminemos el temario, ya habremos visto el método de matriz de rigidez y tendremos dos formulaciones, una en flexibilidades y otra en rigideces, para hacer lo mismo. Esta de flexibilidades permite calcular fuerzas, por eso el nombre del método, el método de fuerzas, mientras que el de rigideces, que vamos a ver al final del curso, permite calcular desplazamientos. Por lo tanto, se llama también método de los desplazamientos, ya no de fuerzas. O también llamado método de coeficientes de rigidez, que por costumbre denotamos por K. Matemáticamente es idéntico el problema, idéntico, pero se ha visto, y esa es la razón por la que no usamos el método de fuerzas de manera matricial, que es más estable el otro que en comparación con este. O sea, rigidez es más estable numéricamente cuando esto lo implementamos en un programa computacional. Pueden haber algunos problemas en la formulación en flexibilidades que no se dan en rigideces. Esa es la razón por la que esta formulación matricial, que es matemáticamente posible, no se la utiliza en la práctica por lo general. ¿De acuerdo? Entonces queda como un comentario teórico nada más. No vamos a realmente implementar de forma matricial este método. El que sí lo vamos a implementar de forma matricial va a ser el de rigideces. ¿De acuerdo? Flexibilidad. F es el inverso o el recíproco de las rigideces. Eso tengamos en cuenta. Bueno, el texto habla un poco sobre las estructuras simétricas con el único fin de agilizar un poco los cálculos. Si yo tengo una estructura que es simétrica, puedo resolver solo la mitad y la otra mitad ya la tengo ganada. Y eso conduce a que se pueden simplificar un poco los cálculos aprovechando la simetría. ¿De acuerdo? Pero si uno puede resolver sin necesidad de eso toda la estructura, pues ya ha resuelto el problema complicado. Con simetría va a ser simplemente un poco más simple el ejercicio. Entonces tampoco le dedicamos más tiempo a eso. Aquí estaríamos llegando, y esta parte sí es la de la que sí vamos a hacer ejercicios, y también tenemos que ver cómo se trabaja en el SAP. ¿De acuerdo? Es el tema de las líneas de influencia. Entonces, esto sí quisiera ver con más detalle. Lo primero, alguien me podría decir, a modo de confirmarme que el audio sigue ahí, y me podría decir qué entiende por línea de influencia o para qué sirve una línea de influencia. Sí se le escucha, Inge. Eso, gracias. Eh, ¿Qué me dices? por línea de influencia, yo lo entiendo que me ayuda para poder saber la influencia de una carga en un punto, en otro punto en específico. Ya, pero ¿para qué?
justo cuando pregunté si me estaban escuchando, se cortó. A ver, confírmame por favor si me están escuchando nuevamente. Ahora sí, Inge. Gracias. Les decía, ustedes han estudiado en isostáticas este problema. Sin importar si la viga es hiper o isostática, el concepto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, yo quiero hablar de la reacción en A, por decir alguna cosa. Por alguno de los métodos de hiperestáticas, del análisis estructural, uno puede, conocidas las cargas que actúan sobre la viga, calcular la reacción en A. ¿De acuerdo? Pero hay muchos problemas, y principalmente esto se ve en puentes, en los cuales la carga o las cargas que actúan sobre la viga son móviles. Y ese es un problema que tiene mucho interés práctico, justamente por lo que digo, los puentes. Si esta es una viga de puente, evidentemente esta viga va a estar sujeta a cargas móviles durante su vida útil. El tema es cómo se puede evaluar todas las posibles posiciones de la carga en los esfuerzos que se generan en la viga. Por ejemplo, si yo pienso en la reacción en A, ¿cómo va variando la reacción en A si va cambiando la ubicación de la carga? Claro, el problema parece muy complicado, ¿no? Porque para empezar, ¿de qué carga estoy hablando? Si pienso en un puente, pueden haber distintas cargas, un vehículo pequeño, un vehículo más grande, un camión, lo que fuere. ¿No es verdad? Empieza a complicarse la situación y uno tendría que de alguna manera calcular para todas las posibilidades. Bueno, en las normas de diseño en puentes lo que se hace es trabajar con cargas típicas, por ejemplo, con camiones de diseño, así se llama. Si yo tengo un camión de diseño, que es el que voy a hacer que pase por la viga, y calcularé, por ejemplo, la reacción. Pero sigue siendo un problema complicado. Un camión en la realidad tiene varios ejes. Un eje delantero con un par de ruedas, un eje intermedio con otras tantas, un eje adicional, qué sé yo, ya se están imaginando ustedes. El problema no es tan sencillo. Pero aquí es donde los ingenieros han encontrado algo muy astuto para resolver la situación. ¿Qué tal si usamos una carga unitaria? Una sola. No nos compliquemos con que el camión tiene 3 ejes, 4 ejes o lo que sea. Ni tampoco nos ocupemos de qué valores tienen las cargas en cada eje. Nada. Pensemos de la manera más sencilla de todas. Una carga puntual moviéndose a lo largo de la viga. Nada más que eso. Esta carga va a generar una reacción en A que va a variar en su magnitud. ¿Cuándo o en qué posición de la carga móvil la reacción en A es más grande? Se dan cuenta ustedes que si situamos la carga móvil justo sobre A, en esa ubicación la reacción en A es la más grande. Pero en la medida en la que la carga móvil se va desplazando, la reacción en A va decayendo. La línea de influencia es entonces esa línea que se grafica recogiendo todos los valores de la reacción en A para distintas ubicaciones de la carga unitaria. Esa es una línea de influencia. Y como ustedes notarán, las líneas de influencia pertenecen no solo a la viga, sino también a una reacción en particular o a un esfuerzo en particular. Porque la línea de influencia para la reacción en A no es igual que la línea de influencia para la reacción en B, ni tampoco para la reacción en C. Tampoco está limitado solo a reacciones. Podríamos pensar en momentos, por ejemplo, o en cortantes. Por ejemplo, el momento generado en un punto donde yo tengo dejado el cursor, por ejemplo. Ahí hay un momento. Cuando la carga unitaria esté en el punto A, el momento, ahí donde estoy marcando con el cursor, valdrá tanto. En la medida en la que la carga unitaria se desplaza, el momento en este punto también va a cambiar. Entonces yo podría graficar cómo cambia el momento en la medida en la que la carga se va desplazando sobre la viga. Entonces ese es el concepto de línea de influencia. Es una línea que refleja cómo varía un cierto esfuerzo, reacción, momento, cortante, lo que fuere,
en la medida en la que una carga unitaria recorre toda la viga o todo el pórtico. Se puede aplicar en pórticos también esto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué se estudia esto justo en el tema del método de fuerzas? Bueno, porque encaja perfectamente con el método. Miren acá. Ojo, un punto. Aquí está la carga unitaria. Este punto D es móvil, representa todos los puntos sobre la viga. En la figura aparece aquí. Podríamos hacer lo siguiente, fíjense. Ahora sí miro lo que tengo acá. Aplico el método de superposición habitual, el que ya conocemos. Como la viga es hiperestática, lo que podemos hacer es eliminar tantas redundantes como sean necesarias. En este caso, basta eliminar una redundante. Por ejemplo, en A. Si yo elimino la reacción en A, lo que va a aparecer es un desplazamiento justo en A. Por cómo se da la figura, se nota claramente que el desplazamiento va a ser hacia arriba. A este desplazamiento lo vamos a denotar como F subíndice AD, con el doble subíndice habitual, ¿no? A, porque estamos analizando en el punto A el desplazamiento, y D, porque en D es donde actúa la carga unitaria. Y este es un coeficiente de flexibilidad porque la carga externa es una carga unitaria. Por eso es F. Muy bien. ¿Cómo se completa la superposición? Lo que pasa es que en este problema la carga real es una carga unitaria. Entonces, esta primera parte, lo que aquí dice estructura primaria, es la estructura, bueno, con la carga real, 1, y habiendo eliminado esta reacción. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esta parte ya la sabemos. Colocamos en el lugar donde se dio el desplazamiento FAD, colocamos una fuerza llamada AY, que es una vertical. Esta es exactamente la reacción de la viga real en A. Por lo tanto, esta se escribe como, o más bien, ocasiona un desplazamiento que es igual a AY por FAA. ¿Pero qué es FAA? FAA es el desplazamiento que se genera en A cuando se coloca una carga unitaria en A también. La suma de estos dos reproduce la situación original. ¿Y qué tiene que ver esto con la línea de influencia? Lo que pasa es que estaríamos ahorita analizando el cálculo de la línea de influencia para la reacción AY, la reacción en el apoyo A. ¿Por qué? Porque yo tengo una ecuación de compatibilidad que todos conocemos, que dice que la suma de FAD más AY por FAA tiene que dar 0. De esa ecuación uno despeja AY. Ah, bueno, aquí hay un signo que lo estoy obviando. Fíjense ustedes que aquí dice FAD y yo acá estoy colocando FDA. Por el teorema de reciprocidad o de Betti que hace un rato nomás mencioné, esto es perfectamente correcto. FAD y FDA son lo mismo. Entonces, noten ustedes que apareció una ecuación para la reacción AY, la cual depende de, entre paréntesis, 1 sobre FAA multiplicado todo por FDA. Ahora analicemos en detalle ambos índices de flexibilidad. El AA es este de acá, el que se calcula colocando una carga unitaria en A y se calcula el desplazamiento en A. Este desplazamiento depende de dónde está ubicada la carga unitaria, depende de dónde está el punto D realmente. No. Este paréntesis es una constante, no tiene nada que ver con la carga móvil. En tanto que FDA sí tiene que ver. FDA sí tiene que ver con la carga móvil. Y FDA en realidad es este desplazamiento. Acá lo vimos como FAD, pero acá lo estamos viendo como FDA. Cambia conceptualmente. ¿Por qué? Porque al decir
D primero, me estoy refiriendo a el desplazamiento del punto D cuando la carga unitaria se ha puesto en A. Ah, ya, esto me da la idea para entender todo este asunto. Calculo una. Bueno, otra vez me quedé hablando solo. ¿Hasta qué parte lograron escuchar? ¿Aló? Justo, ingeniero, aplicamos una fuerza en A. ¿El FDA? Sí, Faustino, me estabas colaborando. ¿Hasta qué parte me decías? Dijo ingeniero, cuando el desplazamiento FDA se da cuando aplicamos una carga unitaria en el punto A. Ahí se quedó, ingeniero. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, a ver, no está saliendo muy bien. Ya, vamos a redondear esta parte. Esta sería la forma de calcular la reacción AIEM. Esto ya lo hemos usado en los ejercicios previos. Lo que pasa es que antes nos ocupábamos del problema de esta manera. Nos daban una carga real y para esa carga real calculábamos la reacción, por ejemplo. ¿Sí? Ahora pensemos que la carga real es una carga unitaria. Y lo que nos interesa en realidad es calcular varias veces la reacción en función de dónde está ubicada la carga unitaria. Esta está ubicada en el punto D. Entonces, en la medida en la que el punto D se va moviendo, la reacción va cambiando. Entonces, esta es la ecuación que me permite calcular esto. Lo que está entre paréntesis, 1 sobre FA, es constante. O sea, calculo una sola vez y ya está. En cambio, FDA no es constante, esto varía. Pero FDA, si ustedes se dan cuenta, si es la deformación en el punto D y el punto D es variable, en realidad FDA representa la curva deformada. Ah, ya. Entonces, de acá sale una interpretación de la línea de influencia. La línea de influencia tiene la misma forma que la deformada, como pueden ver acá, producida por una carga unitaria que está, que varía, ¿sí?, en su posición, pero eh, sobre la estructura a la cual hemos eliminado la redundante donde quiero calcular la reacción. Parece un trabalenguas, pero en verdad funciona así. Yo quiero calcular la línea de influencia de la reacción A. Acá quiero primero que nada. Este apoyo lo he eliminado. La estructura ha quedado así, sin el apoyo A. Y calculo
la deformada, cómo se deforma la viga colocando una fuerza justo en el lugar donde está la reacción. Coloquen ustedes una fuerza justo donde está la reacción. Ya no hay apoyo, no hay reacción, lo que hay es una fuerza. Esta fuerza ocasiona que la viga se deforme de esta manera. Esta deformada es exactamente igual a la línea de influencia. Tal cual. Quisiera que sobre esta idea, por favor, profundicen leyendo esta parte del texto. Ustedes tienen la versión en castellano, lo van a leer sin ninguna dificultad. Esta parte de acá se llama principio de Müller-Breslau. ¿De acuerdo? Y permite de manera cualitativa saber qué forma tiene la línea de influencia. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Simplemente hay que preguntarse, a ver, esta es su viga. ¿Qué línea de influencia quiere? En el apoyo A, la reacción en A. Perfecto. Haga que desaparezca el apoyo A. Coloque una fuerza en el sentido en el que actúa la reacción, o sea, de abajo hacia arriba, apuntando hacia arriba en este caso. Bien, pregúntese ahora cómo se va a deformar la estructura. La estructura se deforma así. ¿Cuál es el resultado? Esta viga deformada coincide exactamente con la ubicación o con la forma que tiene la línea de influencia. ¿Por qué? Porque la línea de influencia es la gráfica de la reacción AY para distintas ubicaciones de la carga unitaria y matemáticamente esto es exactamente lo que acabamos de decir. ¿Sí? Por favor, colabórenme leyendo hasta acá. Yo voy a mostrar en la siguiente clase, el jueves, un ejemplo de esto, ¿ya? Si es que sigue fallando la conexión, voy a tener que optar por grabar la clase, dejársela grabada y nos reunimos solo para dudas. No va a quedar otra, entre tanto se soluciona el problema de la conexión, jóvenes. Les pido un poco su tolerancia, pero ayudaría mucho si pueden leer hasta esta parte el asunto. Y si alguno no se acuerda de líneas de influencia isostáticas, revise ya mismo el problema en isos, que es por supuesto mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Para una viga isostática, todos deberían de poder calcular una línea de influencia. ¿De acuerdo? Voy a cerrar aquí la sesión. No he podido completar lamentablemente por el tema que ya hemos visto. ¿Ya? Si hubiese alguna consulta o comentario, jóvenes. Tenemos en miras. Dime, Faustino. Respecto al examen, como le estaba hablando ingeniero, no he podido subir al Classroom y yo le mandé por su correo eso, no sé si para la recepción del examen se va a tomar en cuenta, ingeniero. Sí, en realidad, no sé si estabas cuando empecé la clase o si se escuchó bien. Cada caso particular lo voy a ir revisando ya con ustedes. Al final han quedado bastante pocos en el curso, va a ser más. Bueno, está bien. Ya, o sea que no te preocupes, Faustino, y para todos, porque más de uno me es. Ya, vamos a revisar sus problemas uno a uno. Ya, bueno, muchachos. Bueno, está bien, ingeniero, Okay, gracias. listo. Preparen todo lo que ya hemos revisado del SAP para el examen del viernes, por favor. ¿Ya? Esta parte de líneas de influencia entra a la prueba. Voy a el jueves mostrar cómo se hace en el SAP también. Entonces, un ejemplo vamos a hacer el jueves a mano y su SAP. ¿De acuerdo? Y eso es. Y hablamos algo más del SAP también el día jueves, ya previo al examen. ¿Ya? Si hubiese alguna consulta en estos días, también háganla por el claro. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso es todo. Voy a cerrar la sesión ahora. Nos encontramos la siguiente ocasión, por favor, el jueves. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos.